Desde que el Imperio Romano perdió Occidente en el año 476 y después de la caída del Imperio Romano de Oriente, hasta hoy en día sigue habiendo un acalorado debate sobre quiénes son los verdaderos herederos de Roma. Por supuesto, sin importar quién lo afirme, no se puede traer de vuelta a la antigua Roma. Pero creo que sería interesante averiguar quiénes son los verdaderos herederos de Roma. El país llamado Roma fue el que sentó las bases de la civilización europea que perdura hasta hoy y sigue teniendo una gran influencia. Así que no se puede ignorar su simbolismo. Al final, al analizar las características del país llamado Roma, llegué a la conclusión de que nuestro país se acerca bastante a ser heredero de Roma. Les voy a mostrar algunos temas, así que ustedes también compárenlos y vean por sí mismos. De verdad, es sorprendentemente parecido. Roma comenzó en lo que hoy es la península italiana, una península que se extiende desde los Alpes hasta el mar Mediterráneo. También tiene muchas ventajas defensivas. El pico más alto de los Alpes es de 4.807 metros, y como 3 lados de la península están rodeados por el mar, mientras mantuvieran unificada la península, era una región difícil de atacar fácilmente. Corea del Sur, al igual que Roma, también está ubicada en una península. Está rodeada por el Mar del Este, el Mar del Sur y el Mar del Oeste. Al norte, limita con la región de Manchuria, separada por los ríos Amnok y Duman. La península de Corea también tiene muchas ventajas defensivas. De inmediato, los ríos Amnok y Duman fluyen en el norte, lo que proporciona un gran elemento defensivo. Además, en el norte hay montañas increíblemente altas, como la meseta de Gaema, lo que hace que sea difícil atacar esta región durante una guerra. Y al igual que Roma, la península está rodeada por el mar en 3 lados. Roma, durante la época del Principado, poseía 24 provincias en el Medio Oriente. El enorme poder agrícola y los alimentos provenientes del Medio Oriente y el norte de África fueron una gran fuente de fuerza para Roma. Sobre todo, Roma pudo crecer enormemente porque pudo ejercer una gran influencia en esta región. A medida que los diversos alimentos y productos producidos aquí se exportaban a Roma, el poder nacional de Roma fue aumentando cada vez más. Corea del Sur también ejerce cierta influencia en el Medio Oriente. Por supuesto, no posee provincias como Roma, pero tiene un gran impacto debido a sus numerosas exportaciones. Actualmente, la región del Medio Oriente es uno de los principales mercados de exportación e importación de Corea, y las exportaciones hacia esta región siguen aumentando. Además, las importaciones de materias primas y energía también están creciendo, lo que hace que la relación entre el Medio Oriente y Corea sea más fuerte que nunca. Además, la República de Corea ha enviado tropas a los Emiratos Árabes Unidos, donde llevan a cabo misiones como entrenamiento y cooperación militar con las fuerzas especiales de los Emiratos, así como la protección de ciudadanos coreanos en caso de emergencia. En Roma había un arma simbólica y poderosa llamada gladius, que era una daga. Era el arma estándar y principal del ejército romano. Por supuesto, el armamento principal del ejército romano cambió según la época, pero el gladius es el arma más conocida entre el público. Aunque era una espada diseñada para el combate real, su longitud era tan corta debido a las limitaciones físicas y técnicas de las personas de la época, así como a cuestiones militares. Primero, con la tecnología de fundición de la época, era difícil fabricar espadas largas y resistentes. Además, las personas también eran de complexión promedio más pequeña que los humanos modernos. Al ser más pequeños, seguramente les resultaba más fácil manejar una espada corta. Además, esta espada fue diseñada para su uso en combates en masa entre grandes ejércitos, más que para combates uno a uno. Cuando los soldados romanos luchaban, llevaban en una mano un gran escudo llamado scutum. Primero, necesitaban una daga corta y maximizaron su efectividad usando el gladius, que estaba desarrollado de manera óptima para apuñalar. En Corea del Sur también hay un arma simbólica y poderosa. Es el K9, un obús autopropulsado. Hoy en día, el K9 es, sinceramente, dejando de lado el orgullo nacional, una de las piezas de artillería autopropulsada de mejor rendimiento en todo el mundo. Por supuesto, si lo comparamos con el PZH-2000 de Alemania, se queda atrás en cuanto a la capacidad de carga de municiones, la velocidad de disparo y el alcance. Debido a que su precio es muy bajo en comparación con su rendimiento,
mientras que con el dinero de una sola PZH 2000 puedes comprar más de 4K9, lo que permite desplegar un poder mucho mayor. Si se utiliza el nuevo proyectil de alcance extendido, con un alcance máximo de 40 kilómetros, se puede aumentar el alcance hasta 54 kilómetros. Además, a pesar de que pesa 47 toneladas, tiene buena movilidad, por lo que puede frenar bruscamente incluso cuando va a alta velocidad. También es un arma que tiene la capacidad de subir pendientes pronunciadas. Roma abolió la monarquía existente alrededor del año 510 a.C. y estableció una república. Mantuvo la república hasta que se fundó el Imperio Romano después del año 450. Esta república romana influyó considerablemente en las ideas republicanas de generaciones posteriores. Corea del Sur también es una república democrática que hasta hoy ha adoptado un sistema democrático sin rey. César de Roma era de Italia. César de Roma derrotó repetidamente a los ejércitos de las fuerzas senatoriales en Italia, Hispania y Grecia, convirtiéndose en el gobernante absoluto de Roma. Desde entonces, la República Romana llegó a su fin y comenzó el imperio. Posteriormente, con la consolidación del imperio por Augusto, la República Romana colapsó por completo. De manera similar, en Corea del Sur, la Segunda República cayó tras el golpe militar del 16 de mayo, y desde 1961 comenzó el régimen militar. El presidente Park Chung-hee gobernó hasta 1979 y el presidente Chun Doo-hwan tomó el poder militarmente hasta 1987. En Roma, entre los años 235 y 284, hubo una época en la que los ejércitos de diferentes regiones del imperio proclamaban y deponían emperadores por sí mismos. Este periodo se conoce como la era de los emperadores soldados. Entre la muerte de Alejandro Severo y el ascenso de Diocleciano, en 49 años cambiaron 18 emperadores. En Corea también hubo líderes militares como el presidente Park Chung-hee, Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo, quienes llegaron al poder tras los golpes militares del 16 de mayo y el 12 de diciembre. Se dice que todos los caminos llevan a Roma y las carreteras romanas eran bastante famosas. Gracias a estas vías, los romanos podían mover sus ejércitos, comerciar bienes y transmitir noticias con facilidad. El sistema de carreteras de Roma abarcaba unos 80.000 kilómetros de caminos pavimentados y alrededor de 400.000 kilómetros en total. En su apogeo, Roma tenía unas 29 grandes vías militares que partían desde la ciudad. Incluso hoy en día, algunas de las carreteras construidas en la época romana todavía se utilizan, lo que demuestra la excelencia de la arquitectura romana. En Corea, la red de autopistas al 7 de febrero de 2024 suma 5.016.6 kilómetros, lo que representa una red muy densa y amplia en comparación con el tamaño del territorio. Excepto por unos pocos tramos, todas las rutas tienen al menos 4 carriles de ida y vuelta. Por ejemplo, en el país vecino, Japón, muchas autopistas tienen solo 2 carriles, mientras que en Corea eso es muy raro. El Imperio Romano solía utilizar principalmente a los legionarios romanos para construir estas carreteras. Esto se consideraba un trabajo honorable, tanto que algunos legionarios erigían estelas junto a las vías para conmemorar o registrar quienes participaron en la construcción o si había tabernas cerca. De manera similar, en Corea del Sur también se movilizó a militares para la construcción de autopistas. Por ejemplo, en la autopista Gyeongbu se desplegaron unidades de ingenieros militares para llevar a cabo la obra. Ellos lideraron la construcción en zonas montañosas difíciles y pasos complicados, desempeñando un papel decisivo en la finalización del proyecto. Por supuesto, no hubo una división oficial en Roma. En el año 395, uno de los 2 hijos de Teodosio Pinch dividió el Imperio Romano y gobernó la parte occidental, consolidándose finalmente el término Imperio Romano de Occidente, o simplemente el Imperio Romano Occidental, que ha llegado hasta nuestros días. El Imperio Romano de Oriente tampoco era un país separado, sino que, por conveniencia, se empezó a llamar Imperio Romano de Oriente, a la zona gobernada por el emperador en la parte oriental del Imperio Romano. Los 2 hijos de Teodosio primero continuaron el sistema de gobierno dividido como Emperador de Occidente y Emperador de Oriente, y así se separaron. El problema es que el Imperio Romano de Oriente era bastante poderoso y, al defender fronteras más estrechas, duró más que el de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente fue conquistado por los pueblos germánicos en el año 476, marcando el final de la antigüedad. Corea también fue dividida. El 15 de agosto de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés fue derrotado y Corea recuperó su independencia. En ese momento, para desarmar a las tropas japonesas estacionadas en la península de Corea, las fuerzas estadounidenses entraron al sur del paralelo 38 y las fuerzas soviéticas al norte del paralelo 38. En ese momento, la Unión Soviética estableció un gobierno militar soviético en el norte de Corea y Estados Unidos estableció un gobierno militar estadounidense en el sur.
Como no se llegó a un acuerdo, se formaron gobiernos independientes en cada lado y la división se mantuvo hasta hoy. ¿Qué te parece? Viéndolo así, hay muchas similitudes, ¿verdad? Parece que los verdaderos herederos de Roma son los coreanos. Si encuentras más similitudes entre Roma y Corea, por favor escríbelas en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.